Antes de cada viaje existe una intención de llevarlo a cabo. Un plan al que nos atenemos y seguimos. Ya sea una excursión de un día o un viaje de meses a otro país. Sin un plan para esto, estaríamos muy perdidos. ¿Y qué hay de un viaje a las estrellas? ¿A esas formaciones en el cielo nocturno que los humanos han observado por eones? Parecen estar congeladas en el cielo estrellado. Para nosotros los humanos, con nuestras cortas vidas, parecen eternas, pero también están en movimiento. Al igual que nuestro Sol, orbitan el centro galáctico de la Vía Láctea y están tan lejos de nosotros que durante nuestra vida apenas notamos algún cambio en ellas. Hoy queremos viajar a esas estrellas con propulsores interestelares. ¿Qué tipos de propulsores existen? ¿Cuáles de estos propulsores podemos considerar pura ciencia ficción y cuáles son posibilidades realmente factibles? Hoy queremos explorar qué caminos existen para enviar personas a las estrellas. No solo hablaremos del motor de fusión, sino que también veremos el motor Warp y un acelerador Gauss. En este video contamos con dos colaboraciones especiales. Mo, del canal de exploración espacial más grande de habla alemana, Senkrechtstarter, y Christian, del muy interesante canal Video Space News, les presentarán dos sistemas de propulsión interestelar más que aún no vamos a revelar aquí. Sin más preámbulos, comencemos y veamos brevemente cuánto tiempo nos tomaría llegar a las estrellas usando sistemas de propulsión convencionales que ya existen. No solo los autores de ciencia ficción hablan de esto, también científicos serios lo consideran. Un viaje a las estrellas. Pero antes de llegar a las posibilidades concretas de un viaje interestelar, veamos cuánto tiempo tomaría un viaje a las estrellas con la tecnología actual. Analizaremos varias sondas y sus velocidades máximas. Luego viajaremos con estos vehículos a dos destinos seleccionados en la Vía Láctea. Las dos sondas que elegimos son Voyager 1 y la sonda Solar Parker. La primera ya ha salido del sistema solar, mientras que la segunda es el objeto más rápido jamás construido por el ser humano. Voyager 1 es una sonda espacial que fue lanzada al espacio el 5 de septiembre de 1977. Al principio, la sonda solo debía investigar el sistema solar y visitar los planetas. Sin embargo, después de ver que la sonda cumplía su misión con más éxito de lo planeado, la enviaron en un viaje sin retorno. Debía abandonar el sistema solar y convertirse en el primer objeto construido por el hombre en adentrarse en el espacio interestelar. El 31 de julio de 2022, la sonda alcanzó una distancia de aproximadamente 156,61 unidades astronómicas de la Tierra. Esto equivale a una distancia de 23.429 billones de kilómetros, siendo varias veces más lejos que la mayoría de los planetas conocidos. El planeta enano Plutón, por ejemplo, está entre comillas solo a 5.069 millones de kilómetros en promedio del Sol. Voyager está aproximadamente 4 veces más lejos de la Tierra que Plutón del Sol. Después de su lanzamiento en el otoño de 1977, Voyager 1 llegó al cinturón de asteroides en diciembre de 1977, el cual no abandonó hasta 10 meses después. En marzo de 1979 llegó a Júpiter y salió del sistema joviano en abril de 1979, solo para llegar a Saturno un año y medio después. Allí, la sonda pasó junto al planeta de los Anillos y tomó numerosas fotos impresionantes de las lunas de Saturno. La sonda ha estado en el espacio por más de 44 años y es la misión de sonda más longeva. Ninguna otra sonda ha estado en servicio tanto tiempo como Voyager, siendo un hito para la humanidad. Representa la perseverancia y el descubrimiento de nuevos mundos. Como actualmente se está alejando de nosotros, la gravedad del Sol la está frenando lentamente. Sin embargo, después de los encuentros con los dos planetas gaseosos, que la sonda aprovechó como oportunidad para hacer un swing by y acelerar, alcanzó una velocidad máxima de 61.500 km por hora. Eso equivale a cerca de 17 km/h. Queremos tomar esta velocidad como referencia para nuestro viaje a las estrellas. Nuestro segundo vehículo de viaje será la sonda Solar Parker. Esta fue desarrollada conjuntamente por la Agencia Espacial Europea y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Junto con el orbitador solar, debe investigar el Sol y obtener nuevos datos de nuestra estrella madre, información y conocimientos que hasta ahora no habían salido a la luz y que pueden revelarnos mucho sobre las estrellas en general.
Pero al menos la sonda Solar Parker tiene una característica especial. En el momento de su vuelo, será el objeto más rápido jamás construido por el ser humano y alcanzará velocidades máximas de hasta 201 kilómetros por segundo. Eso equivale al 0.066% de la velocidad de la luz. Con esa alta velocidad, la sonda Solar Parker alcanzaría a la Voyager 1 o 2 en pocos años. Además, un viaje de la Tierra a la Luna a esa velocidad tomaría solo 33 minutos. ¿Cómo logra la sonda Solar Parker alcanzar su alta velocidad? Realizará 7 maniobras de asistencia gravitacional en torno a Venus. Estas, con la ayuda de la gravedad del planeta, aumentan la velocidad de viaje hasta los mencionados 200 km por segundo. También tomaremos este número para llegar a 2 destinos seleccionados en nuestra galaxia. Un destino de viaje muy valioso parece ser Kepler 1649c. Se considera uno de los planetas más similares a la Tierra conocidos. Está a 300 años luz de la Tierra, tiene solo un poco más de masa que la Tierra y recibe el 75% de la luz solar de su estrella, que es la cantidad que la Tierra recibe del Sol. Por lo tanto, se encuentra en la zona habitable de su estrella y podría albergar vida. Un viaje a Kepler 1649c tomaría mucho tiempo. Con la Parker Solar Probe tardaríamos más de 294.000 años en llegar a ese planeta. Con la sonda Voyager 2, que actualmente ya vuela en el espacio interestelar, ese viaje tomaría incluso 5,6 millones de años. Pero la distancia de 300 años luz sería pan comido si la comparamos con nuestro próximo destino, Sagitario A estrella, el agujero negro supermasivo en la Vía Láctea. Con más de 4 millones de soles, este es uno de los agujeros negros menos masivos en el centro de una galaxia. Otros representantes de su clase pesan incluso varios cientos de millones de masas solares, como el agujero negro supermasivo en la galaxia de Andrómeda, que con unos 100 millones de masas solares es 25 veces más masivo que el de la Vía Láctea. Sagitario A estrella está a unos 25.640 años luz de la Tierra. Un viaje hasta allá sería muy peligroso debido a la probable presencia de radiación intensa y mortal en sus alrededores. Así que simplemente imaginemos que nuestras naves están debidamente protegidas y no dejan pasar ninguna radiación a la tripulación. Con la Voyager nos tomaría aproximadamente 500 millones de años llegar hasta allá. Eso es un periodo de tiempo en el que probablemente la vida multicelular en la Tierra habrá muerto, porque para entonces el Sol habrá incrementado su producción de energía en varios %. Incluso con la Parker Solar Probe todavía tardaríamos 26 millones de años en llegar. Un periodo de tiempo en el que los continentes de la Tierra se desplazarían considerablemente y probablemente ya no reconoceríamos el paisaje biológico de nuestro planeta. Pero incluso a destinos más cercanos como Próxima Centauri, un viaje tomaría varias decenas de miles de años. Para explorar las estrellas en persona debemos buscar alternativas. Una alternativa es viajar con un motor de fusión. Pero, ¿qué podemos esperar de una tecnología así? Cuando pensamos en la fusión nuclear, lo primero que nos viene a la mente es el interior del Sol, donde el hidrógeno se fusiona para formar helio y se libera una gran cantidad de energía. Desde los años 60 se ha intentado utilizar la fusión nuclear para generar energía. Al hablar del potencial para obtener energía en la exploración espacial, primero debemos revisar los conceptos básicos. Un motor de fusión, como la mayoría, estaría acoplado a un cohete y proporcionaría impulso. Eso es una ráfaga de fuerza que puede acelerar el cohete. En este caso, tenemos que hablar en general del llamado impulso específico de un motor de cohete. Es una característica específica de un propulsor o de un combustible, y depende del tamaño del motor o de la cantidad de combustible. En otras palabras, es el cambio de impulso por cada unidad de masa expulsada. Por ejemplo, también depende de cuánto tiempo un cohete puede mantener un impulso en total. Por cierto, el impulso no es relevante para todos los sistemas de propulsión tratados en este documental. Los siguientes ejemplos son todos más o menos aproximados, ya que especialmente en lo que respecta al impulso de fusión aún no existen valores definitivos, porque ese tipo de propulsión simplemente todavía no existe. Un cohete químico típico con un motor de combustible sólido tiene un impulso específico de 450 segundos. Eso significa que el motor con su carga de combustible sólido puede funcionar durante 450 segundos.
Dependiendo del tamaño del tanque y de su carga, un cohete con propulsión por fusión tendría un impulso específico de 130.000 segundos, es decir, 289 veces la duración del impulso de un combustible de cohete convencional. 130.000 segundos equivalen a 36 horas y 6 minutos. Eso es mucho más tiempo que los 8 minutos máximos que necesitaría un motor con combustible sólido convencional. Los cohetes de fusión tienen otra ventaja. Pueden usar hidrógeno como material de propulsión, es decir, el elemento más común en el universo. Así que sería suficiente establecer estaciones de abastecimiento cerca de los planetas gaseosos del sistema solar para vuelos interplanetarios que recojan hidrógeno y lo lleven de regreso a la nave espacial. Además, solo se necesitaría poner pequeñas cantidades de hidrógeno en un tanque para viajar por el sistema solar. La energía de fusión es muy eficiente. La tecnología subyacente es la fusión nuclear, que, como ya se mencionó, se puede observar en el núcleo del Sol. Sin embargo, en la fusión nuclear técnica, los núcleos de hidrógeno se fusionan en una cámara de combustión y generan un enorme retroceso, lo que haría que los viajes interplanetarios y la exploración del sistema solar fueran pan comido. Aunque la fusión nuclear es tecnológicamente posible y ya fue utilizada por ingenieros rusos en sus reactores Tokamak en la década de 1960, aún no ha resultado rentable para la producción de energía. Actualmente se puede mencionar la planta de energía de fusión International Thermonuclear Experimental Reactor en construcción desde 2007. Aunque aún no está terminada, los investigadores esperan obtener grandes cantidades de energía para generar electricidad. En 2025 se planea generar por primera vez un plasma de hidrógeno y aproximadamente a partir de 2035 también se utilizará tritio, lo que podría aumentar aún más la producción de energía. Pero todavía falta mucho para el uso comercial de la fusión, y mucho más para utilizar la fusión en motores de cohetes. Por eso queremos imaginar que usamos una pequeña planta International Thermonuclear Experimental Reactor para viajar a los planetas del sistema solar. Para poder fusionarse, el hidrógeno debe calentarse mucho hasta convertirse en un plasma. El plasma es una mezcla de partículas, cuyos componentes son en parte partículas cargadas, iones y electrones. En el núcleo del Sol hace 15 millones de grados de calor. Normalmente eso no sería suficiente para que el hidrógeno se fusione, ya que las partículas no se mueven lo suficientemente rápido. Por eso, el Sol recibe la ayuda de una presión increíblemente alta que existe en su núcleo. Esa presión comprime la materia en el interior del Sol, gracias a la enorme cantidad de masa que tiene, de tal manera que incluso a solo 15 millones de grados Celsius en el núcleo, los átomos pueden fusionarse. ¿Pero qué pasa con una planta de energía de fusión? Bueno, ahí lamentablemente no es tan sencillo. Aquí, a los núcleos de hidrógeno les falta la energía y la alta presión necesarias para fusionarse en cantidad suficiente. Tecnológicamente, sería casi imposible generar una presión similar en la Tierra. En la Tierra, el hidrógeno no puede fusionarse. ¿Cómo resuelven este problema los ingenieros de la planta International Thermonuclear Experimental Reactor? Por eso, los investigadores tienen que usar una reacción un poco diferente y, sobre todo, crear temperaturas mucho más altas para la fusión. 100 millones de grados Celsius. En realidad, alcanzar esta temperatura no es un problema. Es mucho más difícil mantener la uniformidad en la cámara de fusión. Si el plasma caliente entra en contacto con la pared del reactor, se enfría de inmediato y la reacción de fusión termina abruptamente. Así que la tarea de los científicos es hacer que el plasma flote dentro de la cámara de reacción. El magnetismo es una fuerza que se puede utilizar para eso. Como el plasma está compuesto de núcleos atómicos cargados positivamente y electrones que flotan libremente, puede ser influenciado por las fuerzas del magnetismo. La solución al misterio es encerrar el plasma en una especie de jaula magnética para que no tenga oportunidad de llegar a la pared del reactor. De esta manera, el hidrógeno es, por así decirlo, forzado a fusionarse. Como pueden ver, es sumamente importante que las partículas del plasma no escapen del campo magnético. Esto solo se logra con los llamados plasmas en forma de anillo. Por otro lado, el calor del plasma debe estar bien aislado para que no se enfríe de inmediato. Veamos cómo los ingenieros de International Thermonuclear Experimental Reactor logran esta fusión. En International Thermonuclear Experimental Reactor, 800 metros cúbicos de plasma ardiente en una cámara de combustión deben generar una potencia de 500 megavatios. Para comparar, las plantas de energía de carbón típicas alcanzan potencias entre 100 y 1000 megavatios, pero generan enormes cantidades de gases de efecto invernadero, que debemos evitar debido al clima tan sensible de nuestro planeta.
Sin embargo, también se requiere mucha energía para calentar el plasma dentro de International Thermonuclear Experimental Reactor a una temperatura elevada. El objetivo de una planta de energía de fusión o de un motor de fusión, por supuesto, debe ser producir más energía de la que se invierte en la propia fusión nuclear. Si en teoría solo se consume 1 gramo de combustible dentro de la cámara de fusión, se obtiene el equivalente a quemar 11 toneladas de carbón. Un motor de fusión sería muy eficiente si funcionara según los principios de International Thermonuclear Experimental Reactor. En International Thermonuclear Experimental Reactor se supone que los dos isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio se fusionarán a 100 millones de grados Celsius. Estos dos se fusionan y se produce un núcleo de helio y un neutrón. El 80% de la energía de fusión está contenida en los neutrones que se generan. Sin carga, cruzan velozmente la jaula del campo magnético. Sin embargo, son frenados por una pared y le transfieren su energía. Como en una planta de carbón, se puede obtener energía del calor de la pared caliente. Así sería posible generar energía a partir de este calor no solo en una planta de fusión como International Thermonuclear Experimental Reactor, sino también en una nave espacial. Por ejemplo, está el proyecto Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, que en alemán se conoce como propulsión magnetoplasma dinámica. En general, este propulsor consta de 2 electrodos, un ánodo en forma de embudo, que es el polo negativo, y en el centro un cátodo en forma de barra, que es el polo positivo. Cuando se aplica un voltaje a los 2 electrodos, la masa de soporte dentro del embudo se ioniza y permite que una corriente fluya a través del gas hacia el cátodo. Durante el proceso, se crea un potente campo magnético. El plasma se ioniza fuertemente y se acelera hacia la salida de la tobera. El impulso generado produce una fuerza de empuje. Si bien este impulso teóricamente puede funcionar sin fusión, sería posible generar energía para el ánodo y el cátodo en una cámara a través de la fusión que ocurre en otra cámara. Esto podría llevarse a cabo durante un periodo muy largo, ya que, como hemos visto, solo necesitamos unos pocos gramos de hidrógeno para lograr el poder calorífico de 11 toneladas de carbón. Incluso se podría hacer de manera aún más directa. En lugar de 2 cámaras, también se podría usar una sola cámara de fusión en forma de anillo, en la que el calor generado por la fusión no solo se utiliza para mantener el propio proceso de fusión y suministrar energía a la reacción de fusión, sino también para calentar el gas presente en la cámara anular y suministrar energía a un electrodo, el cual luego expulsa el gas alrededor de la cámara de fusión mediante fuerzas magnéticas. Esto también podría llevar a un impulso específico muy largo y acortar considerablemente los tiempos de viaje entre los planetas. Mediante un motor de fusión debería ser posible llegar a Marte en unas pocas semanas o algunos meses, y tal vez incluso necesitar menos de medio año para un viaje al cinturón de asteroides o incluso a Júpiter. Los propulsores magnetoplasmadinámicos ya se usan parcialmente en estaciones espaciales, pero su combinación con energía de fusión aún no es posible. Para eso, primero se necesita que los propulsores y plantas de energía de fusión funcionen, manteniendo reacciones estables y registrando una ganancia neta de energía. Pero todavía falta mucho para llegar a eso. En la década de 1960 hubo las primeras reacciones de fusión exitosas en los reactores tokamak, pero su producción de energía fue muy baja. Hemos llegado a International Thermonuclear Experimental Reactor, probablemente el mayor proyecto de investigación de fusión del mundo actualmente. Sin embargo, todavía se necesitan más esfuerzos para resolver esta enorme tarea de la humanidad, porque la energía de fusión, si se logra con éxito, podría resolver casi todos los problemas energéticos del mundo y provocar una revolución en la exploración espacial. Equipada con un reactor de fusión, una nave espacial podría ser mucho más rápida que, por ejemplo, la sonda Solar Parker. Los destinos interplanetarios podrían alcanzarse muy rápidamente. En lugar de llegar a Marte en el transcurso de un año, con motores de fusión se podría acelerar hasta 300 km por segundo en esa distancia. Teóricamente, no hay límite para la velocidad que podría alcanzar un cohete impulsado por fusión. En la serie de ciencia ficción Los Tres Cuerpos se menciona alcanzar ciertos porcentajes de la velocidad de la luz. Supongamos que un cohete podría alcanzar cerca del 5% de la velocidad de la luz de esta forma. Así que en 20 años podríamos haber recorrido aproximadamente un año luz. Eso ya es mucho más rápido que, por ejemplo, con la sonda Solar Parker. Pero, ¿qué persona querría pasar tanto tiempo en una nave espacial? Incluso hasta Próxima Centauri y su planeta similar a la Tierra, a unos 4 años luz de distancia, todavía tardaríamos unos 80 años en llegar. Eso es toda una vida humana. Por lo tanto,
Incluso con propulsores de fusión, tendríamos que tener naves generacionales que, debido a su tamaño y la gran masa necesaria para muchas personas, tal vez no podrían alcanzar esa velocidad. Y luego está la cuestión de la empresa. ¿Quién querría ser enviado a un viaje sabiendo que seguramente morirá en él? Vemos que con el motor de fusión no llegamos muy lejos. Con esto, las estrellas están más cerca de nosotros que con los motores convencionales, pero aparentemente no aporta mucho para los viajes interestelares. A continuación, por eso, nos dedicaremos a una posibilidad realmente fuera de este mundo para viajar a las estrellas, el motor Warp, o también llamado motor de Alcubierre. ¿Qué tan ciencia ficción suena esta tecnología? Lo descubrirán a continuación. Probablemente muchos de ustedes se identifiquen con la siguiente afirmación. Uno de mis primeros contactos con el espacio fue la serie Viaje a las Estrellas, la nueva generación. Las aventuras del Capitán Picard, la nave estelar Enterprise y su tripulación se me quedaron grabadas profundamente en la mente. Además del teletransporte, que es probablemente el elemento fantástico más conocido, hay otra tecnología de la serie que ha penetrado en la cultura pop como ninguna otra antes o después, el motor de curvatura. Con esto, la Enterprise viaja libremente entre las estrellas de un lado a otro. A diferentes velocidades, desde Warp 1 hasta Warp 9 o 9.9, la nave espacial puede viajar de esta manera a varios destinos en la Vía Láctea en solo unos días. Pero no vamos a aceptar el motor Warp así como así, y vamos a analizar un poco más de cerca su viabilidad. La idea de una forma de moverse entre las estrellas es muy tentadora, y si esto viene acompañado de un tiempo de viaje aún más corto, muchas de las desventajas del motor de fusión, que es lento en comparación, desaparecerían, por muy eficiente que sea, en cuanto al bajo consumo de combustible. En Star Trek y otras series se mencionan algunos detalles tecnológicos de este motor, pero no hay nada concreto sobre la teoría o sobre cómo podría funcionar de manera plausible. Y solo podemos llamarlo un motor en el sentido clásico. ¿Por qué? Eso lo sabrán cuando analicemos ahora la idea del físico teórico Miguel Alcubierre. El físico mexicano pensó en 1994 en un método de propulsión que, considerando las leyes de la naturaleza, haría posible viajar a velocidades superiores a la de la luz. No obstante, el científico enfrentó un problema. La teoría de la relatividad de Einstein prohíbe que la materia viaje más rápido que la luz. La velocidad de la luz es la velocidad más alta que el universo puede ofrecer. Eso tiene que ver con una característica del universo. Mientras más rápido se mueve una masa, más energía necesita para su aceleración. Si aceleramos un cohete de 0 a 15 km por segundo, necesitamos menos energía que para acelerarlo de 15 a 30 km por segundo. A medida que nos acercamos a velocidades más altas, necesitamos cantidades cada vez mayores de energía. Para alcanzar la velocidad de la luz con una nave espacial, necesitaríamos más energía de la que el universo puede ofrecer. Vemos que viajar a la velocidad de la luz probablemente siempre será un sueño inalcanzable. Sin embargo, según nuestras propias observaciones, el espacio mismo sí puede acercarse a la velocidad de la luz e incluso superarla. Esto ocurre a diario, posiblemente también con nuestra región del universo donde se halla el sistema solar. Eso se relaciona con la rápida expansión del universo. En resumen, mientras más lejos estén las galaxias u otros objetos celestes de nosotros, más rápido se alejan de nosotros. Por lo tanto, una galaxia a 100 millones de años luz se aleja de nosotros más lentamente que una a 1000 millones de años luz de distancia. Si aplicamos esta característica del espacio a su edad de 13.7 mil millones de años, según la mayoría de los astrónomos, debe haber regiones del universo que se alejan de nosotros más rápido que la luz. Nunca podremos observar estas regiones, ya que la transmisión de señales a la velocidad de la luz no permite que la luz u otra radiación de esas zonas del universo nos alcance alguna vez. Por eso, los astrónomos dividen el universo en observable y no observable. El universo observable tiene un diámetro de aproximadamente. El universo no observable tiene un diámetro aproximado de 94 mil millones de años luz, 23 billones de años luz. Entonces, el tiempo, el espacio y la gravedad son unidades escalables. Solo la velocidad de la luz es finita. Para evitar esta limitación, Alcubierre pensó lo siguiente. Se debería crear una burbuja espacial que rodee una nave espacial. Delante de esta burbuja, es decir, en la dirección de vuelo, el espacio se curva tanto que se contrae. Detrás de la nave espacial, el espacio se expande de nuevo. La nave espacial empuja su propia burbuja de espacio a través del universo, sin tener que abandonar su lugar.
Según Alcubierre, esto permitiría superar claramente la velocidad de la luz. Eso se vería realmente como en Star Trek o en cualquier otra serie de ciencia ficción. Imaginemos que estamos a bordo de una nave espacial capaz de usar el motor Warp. Frente a nosotros vemos una hermosa nebulosa con muchas estrellas. Estas pasan a nuestro lado a una velocidad poco realista, pero estamos en el ámbito de la ciencia ficción y no queremos preocuparnos por eso. Activamos el motor Alt-Shipia o el motor Warp y nuestro campo de visión hacia adelante se desenfoca y todo a nuestro alrededor se acelera. La nebulosa interestelar se desvanece frente a nosotros. Los elementos que imitan la luz en la imagen se estiran en líneas cada vez más largas. Nos encontramos en nuestra propia sección del espacio, en una burbuja de curvatura. Todo a nuestro alrededor pasa junto a nosotros a velocidad superior a la de la luz. Pero espera, normalmente el viaje no sería tan bonito como se muestra ahora. La tripulación de una nave espacial no podría observar hacia dónde va el viaje durante el vuelo. La burbuja de curvatura en sí es impermeable a cualquier tipo de radiación y forma una barrera impenetrable. En consecuencia, los astronautas dentro de la burbuja tampoco podrían comunicarse con el exterior y por lo tanto estarían completamente solos. Imagínense eso como observadores. Están tomando su capuchino, importado de Kepler 1649, en una acogedora cafetería espacial y mirando por la ventana de la estación. Ven un planeta hermoso y pueden ver casi toda su superficie, que está cubierta de agua, recibe suficiente luz solar de su estrella e incluso alberga vida multicelular. De repente, el espacio comienza a ondularse y una nave espacial aparece de la nada. Aquí se puede ver cómo la nave espacial sale disparada, como si hubiera estado volando, pero la nave espacial que están viendo ahora estaría quieta en su lugar y literalmente apareció de la nada. Esa debe ser la experiencia de un observador que ve una nave espacial emergiendo de una burbuja de curvatura. Pero, como era de esperarse con este concepto tan complejo, también surgieron algunos problemas. El motor de Alcubierre es teóricamente posible, pero para implementarlo necesitamos lo que se llama energía negativa. Este es un término muy amplio en la física de partículas y se refiere, entre otras cosas, a materia que no está compuesta de electrones, protones y neutrones. Pero no estamos hablando de antimateria, sino de la llamada materia exótica, energía negativa. Dado que nunca se han observado tales partículas ni se ha demostrado la existencia de esa energía, podemos suponer que los físicos tal vez las descubran dentro de algunos siglos, si es que alguna vez lo hacen. Otra posibilidad, al menos para mover la nave espacial a velocidad superior a la de la luz, sería crear una singularidad dentro de la nave, es decir, un agujero negro. Esta singularidad desconectaría completamente la nave de la estructura del espacio-tiempo y podría moverse a gran velocidad, empujando el espacio de adelante hacia atrás de manera similar a la materia exótica. Sin embargo, si esto realmente permitiría viajes a velocidades superiores a la de la luz es otra cuestión. La gravedad de un agujero negro acelera la materia en sus discos de acreción solo hasta alcanzar una gran fracción de la velocidad de la luz. ¿Hasta qué punto esto sería posible para una nave espacial que se encuentra en una burbuja espacial generada por un agujero negro? Y si siquiera podría generar una burbuja espacial, es cuestionable. A esto se suman problemas teóricos como la cuestión de cómo activar el agujero negro. ¿Cómo se pueden encender y apagar los efectos del agujero? Como tripulación de una nave espacial, uno no querría estar todo el tiempo dentro de una burbuja espacial. Y aún más fundamental, ¿cómo y dónde guardamos el agujero negro? ¿Pueden los seres vivos lidiar de alguna manera con las enormes fuerzas gravitacionales del agujero negro? No se puede encerrar un agujero negro en cualquier lugar, porque devoraría cualquier materia de inmediato. Prácticamente ocurriría una catástrofe instantánea en la nave espacial correspondiente. Así que tendrías que asegurarte de que el agujero negro no pueda alcanzar ninguna materia para no ser destruido por la radiación causada por la agresión de la materia y las fuerzas destructivas de la gravedad. La pregunta clave es, ¿cómo creamos un agujero negro para nuestra nave espacial? Estos objetos son extremadamente densos, incluso más que las estrellas de neutrones, como es bien sabido. La cantidad de material que uno tendría que invertir, incluso para crear un agujero negro de solo unos pocos nanómetros, es increíblemente enorme. Incluso si convirtiéramos el monte Everest en un agujero negro, el resultado tendría solo una décima parte del diámetro de un átomo de hidrógeno. No importa cómo movamos la nave espacial con un motor de Alcubierre, se necesitarían energías enormes.
Solo para mover una nave espacial, ya sea con energía negativa o con un agujero negro, a través de la Vía Láctea se necesitaría el equivalente energético de aproximadamente 10 a la potencia de 64 kilogramos. Eso es muchas magnitudes más que la masa en el universo observable. La energía para varios de esos propulsores, para toda una armada de naves espaciales, como en Star Trek, simplemente no podemos imaginarla, mucho menos hacerla utilizable para nosotros. Para poder usar un motor warp alguna vez, tendríamos que descubrir una fuente de energía que nos proporcione suficiente energía o una posibilidad tecnológica menos intensiva en energía para construir un motor warp. Por ahora, los motores warp probablemente seguirán siendo ciencia ficción. Pero ahora pasemos a otra posibilidad emocionante de viajar a las estrellas. Moritz de Senkrechtstarter Starter les presenta la vela fotónica. Hola, soy Mo y en mi canal Senkrechtstarter usualmente hablo sobre cohetes convencionales, pero su tecnología pronto encuentra límites en viajes interestelares, o requiere tiempos de viaje que ni siquiera nos permitirían alcanzar las estrellas más cercanas en una vida humana. Las velas fotónicas impulsadas por láser podrían ser una solución viable. La mayoría de los fanáticos de la ciencia ficción las conocen como velas solares, pero por supuesto también funcionan con cualquier otra estrella y no solo con nuestro Sol. Los cometas siempre tienen una cola que, debido a la presión de radiación, apunta alejándose del Sol como una veleta, sin importar la dirección en que se mueva el cometa. En realidad, el nombre vela fotónica es mejor que vela solar. La ventaja del impulso de la vela fotónica es que la nave no necesita llevar consigo ni la fuente de energía ni la masa de reacción para la propulsión. Esa masa no tiene que ser acelerada adicionalmente, lo que de otro modo haría que alcanzar velocidades muy altas fuera extremadamente difícil o incluso imposible. Eso es una ventaja increíble en comparación con los cohetes convencionales o cualquier tipo de propulsión que tenga que llevar masa para generar energía o expulsarla. Para aprovechar la presión de radiación, que es muy baja en comparación con los sistemas de propulsión convencionales, en una magnitud práctica se necesita una vela fotónica lo más grande posible, pero al mismo tiempo lo más ligera posible. Si es posible, debe tener solo unas pocas capas atómicas de grosor y al mismo tiempo ser tan reflectante que refleje la mayor cantidad posible de fotones. Y si para este tipo de propulsión usamos en lugar de una estrella una fuente de luz artificial, es decir, un láser, entonces tenemos listo nuestro velero fotónico impulsado por láser. Como en la buena ciencia ficción, la tecnología podría estar cerca de un gran avance. En 2016, entre otros, Stephen Hawking y Mark Zuckerberg iniciaron el proyecto Breakthrough Starshot. El objetivo es desarrollar una flota de sondas interestelares con velas ligeras capaces de viajar al sistema estelar Alpha Centauri, ubicado a 4,37 años luz de distancia. Estas sondas de velas ligeras son mucho más pequeñas que las naves generacionales, normalmente asociadas con viajes interestelares. Aunque la vela ligera de cada sonda debe tener varios metros de tamaño, la sonda en sí misma consiste únicamente en un diminuto microchip. Estos Starchips contienen cada uno la computadora de control, fuente de energía, transmisor, receptor y probablemente una cámara. Se planea que un potente rayo láser impulse la vela fotónica durante 10 minutos a lo largo de millones de kilómetros, acelerando los Starchips a entre el 5 y el 20% de la velocidad de la luz. La misión Alpha Centauri de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en 2069 demuestra que esto podría funcionar en teoría. Se propuso una misión para 2069, el centenario. En el centenario del alunizaje del Apolo 11, enviar una sonda interestelar a Alpha Centauri utilizando la misma tecnología. Viajando al 10% de la velocidad de la luz, la sonda llegaría a Alpha Centauri en 44 años, es decir, en 2113. Tras otros 4,37 años, podríamos recibir señales de esa sonda desde allí. Dependiendo de cuán visionaria sea tu mente, tal vez consideres este proyecto más o menos útil. Si consideramos la inspiración que las sondas Voyager, que apenas están saliendo del sistema solar después de 45 años, han sido para generaciones de científicos y lo que eso dice sobre la humanidad en su conjunto, al enfrentarse a proyectos así, en mi opinión, no se puede valorar lo suficiente. Sin embargo, las sierras fotónicas impulsadas por láser no son la única forma de propulsión que utiliza un láser. Si te interesa más, escucha el episodio técnico relevante en Senkrechtstarter. Siempre manténganse en vertical, sumo.
En el muy recomendable videojuego Everspace, la tarea del jugador es mejorar una nave espacial en diferentes áreas del espacio. El jugador tiene varias opciones para hacerlo. Debe mejorar el casco de la nave, los escudos, las armas primarias y secundarias, y una serie de extras diferentes en la nave, y puede convertirla con el tiempo en una nave muy peligrosa que puede enfrentar todos los peligros del espacio. Como una opción de arma primaria, el jugador puede elegir un cañón Gauss o un rifle Gauss. Funcionan según los principios del electromagnetismo. También en la serie de ciencia ficción The Expanse o Stargate aparecen cañones de riel, otra variante de armas que aprovechan el electromagnetismo. La película Eliminador con Arnold Schwarzenegger fue una de las primeras en mostrar cañones de riel como armas de infantería. Sin embargo, la tecnología detrás de un cañón de riel es muy antigua y se remonta al descubrimiento de un científico a principios del siglo XIX. Al menos el cañón Gauss lleva el nombre del príncipe de los matemáticos, Johann Carl Friedrich Gauss. Él fue un erudito universal que logró grandes éxitos en el campo de las ciencias naturales y fue considerado un experto en matemáticas, estadística, astronomía, geología, ingeniería eléctrica y física. Sus trabajos y contribuciones a los diferentes campos todavía se enseñan hoy en día en escuelas y universidades y se consideran la base de gran parte de la ciencia moderna. Gauss también destacó en el campo del magnetismo, entre otros logros. Junto con el físico alemán Wilhelm Eduard Weber, inventó un telégrafo electromagnético que conectaba el observatorio de Weber con el Instituto de Física a una distancia de 1100 metros. Por su trabajo en la electrotecnia y el magnetismo, la unidad de densidad de flujo magnético fue nombrada inicialmente en su honor y hoy en día todavía se utiliza en parte en la astronomía. Sin embargo, para evitar confusiones, prefiero usar Tesla para indicar la intensidad de flujo magnético. Tanto la densidad de flujo magnético como la intensidad del campo magnético son importantes. No queremos entrar demasiado en detalles aquí. Ambos se pueden considerar, de manera general, como un indicador de la fuerza de un campo magnético. Esto se puede representar bien mediante las líneas de campo. Un imán siempre tiene dos polos. Un campo magnético fluye del polo norte al sur a través del espacio exterior del imán. Representado con las líneas de campo, siempre parece como si se estuviera inflando un gran globo sobre el imán. Una línea de campo comienza en el polo norte, va externamente al polo sur y regresa dentro del imán al polo norte. Cuerpos celestes, grandes como la Tierra, también tienen un campo magnético. Esto tiene que ver con que en su interior hay una gran bola de hierro líquido que rota y, a través de una especie de efecto dinamo, se genera un campo magnético. Curiosamente, el polo norte geográfico de la Tierra se encuentra en el polo sur magnético. Las líneas del campo magnético generado por el núcleo terrestre van, si observamos la Tierra alineada con la eclíptica, prácticamente de abajo hacia arriba. Por lo tanto, no debemos confundir el polo norte magnético con el polo sur geográfico, ni el polo sur magnético con el polo norte geográfico. El campo magnético terrestre tiene una intensidad de aproximadamente 25 a 65 microteslas. Eso puede sonar a poco, pero es suficiente para proteger la vida en el planeta de la peligrosa radiación solar, la radiación cósmica y los vientos solares en gran medida. Otros astros con interior rotatorio también poseen campo magnético. El campo magnético de Júpiter es aproximadamente 20 veces más fuerte que el de la Tierra, mientras que el del Sol es solo 2 veces más fuerte que el de nuestro planeta, aunque está distribuido en una superficie mucho más grande. En cambio, objetos extremos como las estrellas de neutrones poseen campos magnéticos increíblemente fuertes. Estos van desde 10.000 hasta 11.000 millones de teslas. Por ejemplo, si se colocara una estrella de neutrones a la misma distancia de la Tierra que la Luna, su campo magnético sería tan fuerte que podría borrar la información almacenada en una tarjeta de crédito o en un disco duro. Solo con un aislamiento muy fuerte se podría proteger esto de ese enorme campo magnético. Pero, ¿cómo puede ayudarnos el conocimiento sobre los campos magnéticos a llegar a las estrellas? Bueno, el principio del electromagnetismo podría, en teoría, aprovecharse para acelerar objetos o, en su caso, una nave espacial. Desde hace algún tiempo existen las llamadas cañones de riel, de las que hablamos brevemente al inicio de este capítulo. Se trata de un arma que acelera proyectiles de acero a lo largo de un carro conductor de corriente. La
Los proyectiles se aceleran por el campo magnético creado por el flujo de corriente. Así, con armas convencionales, ya se logró una velocidad de salida del proyectil de acero de 2 km por segundo. Dentro de una railgun, la corriente que pasa por los rieles interactúa electromagnéticamente con el proyectil. Concretamente, en el riel, se crean dos flujos de corriente que generan un campo magnético, acelerando el proyectil. Las corrientes opuestas en los rieles generan un campo magnético perpendicular al recorrido de los rieles, el cual empuja el proyectil a lo largo del riel, o mejor dicho, lo acelera. Aplicando este principio a nuestro tema de los viajes a las estrellas, podríamos aprovecharlo de la siguiente manera. Aceleradores gigantes estarían disponibles en el punto de Lagrange de un planeta u otras posiciones gravitacionales favorables dentro del sistema solar. Estos, cuando existen, miden varios kilómetros y se parecen a un cañón. Sin embargo, esta no está completamente cerrada como otras railguns vistas en este video, sino construida con anillos, lo que reduce un poco el uso de material. Una nave espacial se estaciona en el anillo inicial en su posición de partida. Los rieles se ubican en las cercanías de los anillos. Ahora se hace pasar una corriente eléctrica a través de los anillos o el riel genera un campo magnético acelerando la nave espacial a altas velocidades. La longitud de un cañón de este tipo debería ser de varias docenas o cientos de kilómetros para acelerar adecuadamente la nave espacial. Las velocidades alcanzadas podrían ser de varios cientos, tal vez incluso algunos miles de kilómetros por segundo. Alternativamente, se podría prescindir del riel y usar una serie de bobinas. Aquí, la nave espacial sería acelerada libremente a través de las bobinas instaladas a lo largo de cientos de kilómetros sin estar sobre un riel. Estas bobinas crearían gradualmente un campo magnético. La primera bobina crea un campo magnético con flujo eléctrico, seguida por la segunda, tercera y así sucesivamente, cada vez que la nave espacial llega a ese punto. Así, la nave espacial acelera gradualmente hasta alcanzar altas velocidades. Este principio es el de un rifle Gauss o un cañón Gauss. Esta solo se diferencia mínimamente de una railgun porque no tiene un riel. Sin embargo, hay un gran inconveniente que hace que una construcción así sea muy complicada. Las fuerzas de aceleración que se producen en una railgun o en un cañón Gauss son anormalmente altas. En tan solo unos segundos, la nave espacial podría acelerarse a varios kilómetros por segundo utilizando un campo magnético fuerte. Las fuerzas de aceleración generadas en ese proceso aplastarían a cualquier ser vivo de la Tierra hasta dejarlo completamente aplastado. Sin mencionar el material de la nave espacial, que debería ser extremadamente resistente. Aquí, los sistemas esenciales a bordo de una nave podrían fallar rápidamente y la misión interestelar terminaría antes de siquiera salir del área de lanzamiento del cañón electromagnético, del cañón Gauss. Una solución sería usar campos magnéticos de distintas intensidades. Las primeras bobinas de un cañón Gauss o los primeros kilómetros de un riel de una railgun producirían campos magnéticos de menor intensidad. Para acelerar aún más la nave espacial, los ingenieros podrían generar campos magnéticos más fuertes a lo largo del recorrido. Esto solo tensionaría ligeramente el material y a los ocupantes, permitiendo su supervivencia sin desintegrar la nave espacial. Pero los cañones electromagnéticos tendrían que ser muy largos de esta manera. Para que una nave espacial alcance la velocidad necesaria para llegar a las estrellas, se requeriría construir un cañón electromagnético o pistola Gauss de entre 10 y cientos de miles de kilómetros de largo. La cantidad de materiales necesarios sería enorme, posiblemente varias veces mayor que la de todos los edificios construidos en la Tierra. Para comparar, el planeta Júpiter tiene un diámetro de más de 100.000 kilómetros. Deberíamos construir una estructura más larga que el diámetro de Júpiter. Sin embargo, el mayor problema es la cantidad de energía requerida en ambas variantes. Incluso con los cañones electromagnéticos en la tecnología de armas, se requieren energías de varios megavatios a corto plazo. Se necesita hasta 1 gigavatio. Hasta ahora se han utilizado condensadores, lo que hace que estas armas sean muy pesadas, por lo que siguen siendo al menos igual de pesadas o más pesadas que las armas convencionales. Las cantidades de energía requeridas para acelerar una nave espacial serían literalmente astronómicamente altas. Se requerirían almacenadores y suministro de energía para miles, decenas de miles y hasta cientos de miles de kilómetros de cañón electromagnético o railgun. El factor de dificultad radica en poder proporcionar cantidades cada vez mayores de energía para una aceleración cada vez mayor. ¿Cómo estaría disponible esta energía en el espacio? Todavía es un misterio.
Aquí uno podría imaginar una gran cantidad de colectores solares que trabajen de manera muy eficiente y recojan mucha energía solar para alimentar el anillo de un cañón electromagnético, o aquí uno podría imaginar una gran cantidad de colectores solares que trabajen de manera muy eficiente y recojan mucha energía solar para alimentar el anillo de un cañón electromagnético o colocar alrededor la bobina de un cañón Gauss. Sin embargo, para eso, un cañón electromagnético tendría que estar más cerca del Sol para poder aprovechar su energía de manera más eficiente. Pero no demasiado cerca, para evitar que el desgaste del material causado por el calor y los vientos solares de nuestra estrella central sea excesivo. Así se podría ubicar un cañón electromagnético, por ejemplo, entre el Sol y Mercurio. La tecnología para el suministro de energía, en el mejor de los casos, solo está disponible para nosotros en forma teórica y hasta ahora solo juega un papel en obras de ciencia ficción. Las llamadas esferas de Dyson podrían recolectar la energía de una estrella a gran escala y ponerla a disposición del cañón electromagnético cerca del Sol. Aquí, en principio, habría energía abundante por miles de millones de años. Sin embargo, si colocamos el cañón electromagnético o cañón Gauss cerca del Sol, surge otra dificultad. Las diferentes posiciones de los segmentos o la longitud del cañón electromagnético o cañón Gauss en un sistema estelar. Dependiendo del destino, habría que orientar los segmentos del cañón electromagnético de manera diferente, ya que aunque las estrellas de la Vía Láctea están en un mismo plano dentro de su disco, ocupan posiciones muy distintas aquí. El grosor del disco es de varios miles de años luz solo en nuestra sección de la Vía Láctea, así que, en relación con la eclíptica del sistema solar, tal vez tendríamos que salir de este de forma vertical o en otro ángulo pronunciado. Por lo tanto, un cañón electromagnético tendría que poder orientarse en diferentes direcciones para viajar a distintas estrellas. De esto también se deduce que los segmentos del cañón electromagnético serían atraídos por la gravedad del Sol con diferente intensidad, ya que se encuentran en distintas posiciones en relación con nuestra estrella central. Para una aceleración confiable, estos deberían formar aproximadamente una línea recta. Por lo tanto, habría que realinear los segmentos a toda costa y no deberían desviarse ni un metro de la línea ideal. La precisión necesaria para una maniobra así y solo la energía para mantener las posiciones para posiblemente miles de anillos individuales de railgun o bobinas de cañón Gauss en un espacio tridimensional con muchos factores gravitacionales solo se logra en casos excepcionales con las sondas actuales. Por último, también se plantea la cuestión de la aceleración y el frenado. ¿Cómo se frena una nave espacial acelerada por un railgun? Lo ideal sería tener un railgun en el destino para frenar la nave espacial en lugar de acelerarla. Esta no debería ser demasiado fuerte, porque de lo contrario tendríamos el problema opuesto al de la aceleración y la tripulación de la nave simplemente sería aplastada. Sin embargo, un dispositivo así tendría la ventaja de poder usarse no solo para frenar, sino también para acelerar las naves espaciales fuera del sistema, en caso de que quieran regresar a su sistema de origen. Pero aún nos queda un último reto. ¿Es posible acelerar las naves espaciales lo suficiente para llegar a otros sistemas estelares en un tiempo razonable? ¿O nos enfrentamos aquí al mismo problema que tenemos con los motores de fusión? ¿La aceleración con cañones electromagnéticos no sería demasiado lenta e ineficiente? Una solución para esta ineficiencia sería acelerar la nave espacial con un cañón electromagnético inicial. A partir de cierta velocidad, quizá alrededor de 100 km por segundo, la nave espacial tomaría el control con su motor de fusión y luego aceleraría a un porcentaje de la velocidad de la luz. De esta forma, no sería necesario construir anillos de aceleración electromagnética de decenas de miles de kilómetros de largo, permitiendo que la nave espacial sea más autónoma. La nave espacial realiza la alineación hacia el punto de destino por sí misma. Además de la cantidad de material necesaria, también hay problemas con el suministro de energía, la posición de los elementos del cañón electromagnético o rifle Gauss en el sistema solar tridimensional y su alineación para alcanzar diferentes estrellas. Por lo tanto, un cañón electromagnético es una empresa gigantesca e imposible con la tecnología actual. Además, es probable que las naves espaciales, aun con esta tecnología, no sean lo suficientemente veloces para transportar personas a las estrellas rápidamente. Serían necesarios cañones electromagnéticos que tal vez atravesarían todo nuestro sistema solar. Pero antes de terminar, Christian de Video Space News quiere presentarles el motor Orión. Vamos a las estrellas con bombas atómicas.
Hola, soy Cristian de Video Space News y les contaré una de las historias más emocionantes de la exploración espacial. En 1957, más de 10 años antes del primer alunizaje del programa Apolo y 4 años antes de que Alan Shepard se convirtiera en el primer estadounidense en volar al espacio, un pequeño grupo de brillantes científicos en Estados Unidos inició el serio intento de desarrollar y construir una nave espacial de 4.000 toneladas impulsada por bombas atómicas. Si oyeron bien, por bombas nucleares. Lo que detuvo el proyecto no fueron los desafíos técnicos, sino la política. El proyecto Orión es una de las historias más fascinantes de ¿qué hubiera pasado si? En la exploración espacial, y al mismo tiempo nunca estuvimos tan cerca de una nave espacial verdaderamente interplanetaria o incluso interestelar como en ese entonces. Y los datos principales parecían totalmente locos. Para llevar la nave de 4.000 toneladas a Marte se habrían necesitado detonar 2.600 bombas atómicas. Para lanzar la nave a una órbita de 500 kilómetros, se habrían tenido que detonar unas 800 ojivas nucleares de distintos tamaños. Y eso cada medio segundo. ¿Qué podría salir mal? El motor de armas nucleares habría sido mucho más eficiente que los mejores motores de cohetes, y a aproximadamente una 30ª parte de la velocidad de la luz, más rápido que cualquier cosa que haya volado por el espacio. Así, los planes originales eran grandiosos. En 1965 querían estar en Marte y en 1970 en Saturno. Si esto les parece ciencia ficción, sigan escuchando un poco más. De verdad tiene sentido desde el punto de vista físico, lo prometo. Era un tiempo en el que el entusiasmo por lo nuclear estaba en su apogeo, la era atómica. Las plantas nucleares resolverían pronto las preocupaciones energéticas de la humanidad. Se irradiaría la comida para hacerla más duradera. Barcos, aviones, trenes y automóviles serían impulsados por reactores nucleares. Incluso había cajas de experimentos para niños con elementos radiactivos reales. En aquella época se producían bombas atómicas en gran cantidad. Y durante las pruebas de bombas atómicas se hizo un descubrimiento asombroso. Las esferas de metal dentro del radio de explosión fueron lanzadas más lejos de lo calculado y resistieron la explosión mejor de lo esperado. ¿La razón? La esfera tenía un recubrimiento de grafito, cuya evaporación, como se descubrió, tenía dos efectos. El material protegía la esfera metálica de ser destruida. Por otro lado, el plasma caliente impulsó considerablemente la esfera. ¿La conclusión? ¿Por qué no usar este efecto para propulsar una nave espacial? El principio era el siguiente. Se envolverían bombas atómicas con un material que, al explotar, se vaporizaría y generaría un plasma caliente, el cual sería lanzado a gran velocidad por la explosión contra una placa de choque. Los avances en el diseño de bombas atómicas incluso permitirían una onda de plasma dirigida. En la placa de impacto, el momento de las partículas de plasma se transferiría a la nave, impulsándola así. La placa de impacto estaría recubierta con un material ablativo, similar a un escudo térmico, que protegería la placa de impacto de la explosión. El impacto de una onda de plasma, repetido varias veces por segundo, sería absorbido por una estructura de amortiguadores de resorte entre la placa de impacto y la nave espacial en sí. Imaginen un amortiguador de un auto, que también reduce los constantes golpes del camino a un nivel más soportable para los ocupantes. En un compartimiento, la nave espacial llevaría miles de ojivas nucleares, que serían expulsadas por un agujero en la placa de impacto varias veces por segundo, o disparadas desde afuera alrededor de la placa. Y así ya tenemos una nave espacial realmente grande y rápida. El principio del motor de detonación por pulsos también fue realmente probado, aunque a pequeña escala y con explosivos convencionales. Durante 7 años, reconocidos científicos e ingenieros como Freeman Dyson y Ted Taylor trabajaron en el proyecto con una financiación multimillonaria del gobierno estadounidense, y se llegó a la conclusión de que sí, físicamente es posible, aunque en la implementación técnica aún quedaba mucho por hacer. El final del proyecto no vino por cuestiones técnicas, sino por la política. El Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares de 1963 entre las potencias nucleares prohibió las pruebas de cabezas nucleares en la atmósfera y en el espacio, entre otras cosas. Y por razones comprensibles, eso era más importante para el gobierno estadounidense que continuar con el proyecto Orión. Y así, el concepto sigue siendo una fascinante historia de qué hubiera pasado si. Pero quién sabe, algún día, uno todavía puede soñar. Agradezco enormemente a Nick Stevens Graphics por permitirme mostrarles estas animaciones. El enlace a su canal está en la descripción del video. Si quieren, también pueden visitar mi canal. Me daría mucho gusto. Así que hasta pronto, hasta pronto.
Viajar a las estrellas es y seguirá siendo un sueño eterno de la humanidad. Con los métodos convencionales podríamos tardar millones de años en visitar lugares interesantes de la Vía Láctea. Aún con tecnologías futuristas como la propulsión por fusión o el cañón electromagnético, tardaríamos siglos en alcanzar las estrellas. Sin embargo, con el motor Warp hemos discutido una tecnología que suena completamente a ciencia ficción y es cuestionable si alguna vez será utilizada por alguna civilización en todo el universo. Para volar una vez a través de la Vía Láctea, necesitaríamos más energía de la que todo el universo puede ofrecer. Esas son condiciones que serían imposibles incluso para los mejores de los mejores ingenieros. En este documental nos hemos enfocado en la tecnología y hemos dejado de lado otros factores que implica un viaje a las estrellas. ¿Qué hay de los efectos en la vida social de una tripulación interestelar? ¿Cómo se podrían diseñar más naves generacionales para llevar a las personas de manera segura a las estrellas? ¿Cómo tendríamos que modificar genéticamente a nuestra especie si fuera necesario para lidiar mejor con las duras condiciones del espacio interestelar? Todos estos son aspectos que no pudimos incluir aquí por falta de espacio y sobre los que valdría la pena hacer un video propio. ¿Qué opinan al respecto? ¿Les interesaría un documental sobre los retos de un viaje interestelar? Además de las tecnologías mencionadas en este video, hay muchas otras formas de llegar a las estrellas. En otro documental podríamos hablar sobre agujeros de gusano o rutas hiperespaciales, propulsores de antimateria o propulsores de vacío. Me encantaría hacerlo. ¿Y a ustedes? Agradezco a Tim por su excelente trabajo nuevamente en este video. Estoy muy contento de tenerte a bordo. Les deseo un buen fin de semana a todos los espectadores. Vivan mucho tiempo y en paz. Adiós.